¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen Parlamentario. Desde aquí les vamos a contar la información legislativa más importante que se genera aquí en el Senado de la Nación. También vamos a hablar sobre actualidad parlamentaria y todo lo que viene sucediendo. En este noticiero puntualmente vamos a hablar sobre temas relacionados a la discapacidad, también sobre lo que está ocurriendo con la discriminación en nuestro país. Te vamos a contar todo sobre la entrega de los premios Sarmiento y también vamos a hablar sobre los 25 años que se cumplen sobre la reforma, la última reforma de la Constitución Nacional. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando en el transcurso del noticiero del día de hoy. Bueno, y como te decía antes, para arrancar tenemos que hablar sobre lo que está pasando con la discapacidad, porque hace unos días se realizó un taller en la Cámara Alta encabezado por la ONG Mundo Oval, donde se abordó la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Y acerca de todo lo que está ocurriendo con este tema, cómo viene trabajando esta ONG sobre su misión, sus objetivos y además sobre el compromiso que tienen, nos hablaba el titular de la ONG y también habló la psicopedagoga de la organización. Vamos a ver la nota. Nosotros apuntamos a que todo el mundo tenga las mismas posibilidades y que la discapacidad o la inclusión estén en la calle como si nada, que la gente pueda caminar y ser libres, en una palabra, como poder estar de todos como cualquier otra persona. Yo creo que se está tratando poco a poco de que cambie en el mundo esto. Obviamente todavía comparándonos con países de Europa estamos un poco como atrasados quizás, pero como dijimos antes, al empezar a vincularnos y a trabajar en red, creo que esto va a avanzar rápidamente. Falta más trabajo en lo que significa convivir. Yo creo que si trabajáramos más sobre la convivencia saber convivir con los diferentes, hablaríamos menos de inclusión y conviviríamos y ya, como uno más. Hay mucho prejuicio, así que hay mucho para trabajar con las empresas. Creo que el punto es concientizar a la sociedad. Primero y ante todo son personas y que hay mucho que pueden hacer en igualdad de condiciones con el resto. Yo creo que en la medida en que pueda haber más educación en ocio, en las familias, en los profesionales y en las personas con discapacidad, esto también va a empezar a ocupar otro lugar. Y a veces, bueno, esto que siempre hablamos de la autodeterminación, de la autonomía, que uno dice, bueno, lo abordo con el joven, pero son temas que son muy difíciles de lograr si uno no cuenta con el acompañamiento de la familia, por lo cual hay que trabajar muchos con ellos para que también sean parte de ese proceso, vayan viendo cuándo ya pueden empezar a dar un paso al costado en algunas cuestiones. Y ahí veíamos todo lo que estaba ocurriendo en este taller que se dio en el Senado de la Nación sobre discapacidad, pero lo que hay que remarcar es que este es el fruto, el resultado del trabajo que se viene realizando sobre los temas de discapacidad, que se vio reflejado hace unas semanas atrás en la segunda cumbre global por discapacidad que se realizó en el predio de Tecnópolis, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Fue la primera vez que se realizó en Argentina. El Gobierno Nacional fue uno de los organizadores de este evento y una de las anfitrionas, la anfitriona principal, fue la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti. Desde allí se está trabajando fuertemente también con charlas, debates, cursos y talleres en el Senado de la Nación. Pero si hablamos de discapacidad, te decía al inicio del noticiero, tenemos que hablar también sobre discriminación, porque hubo un informe muy importante, estamos hablando del INADI, que es el Instituto Nacional de Acción contra la Discriminación y Xenofobia del año pasado, que arroja resultados que en realidad son sorprendentes. En primer lugar, una de las causales de mayor discriminación en nuestro país justamente es la discapacidad.
En segundo lugar, otra de las causales por las que se produce la discriminación en nuestro país es la diversidad sexual y la identidad de género, realmente muy preocupante. Y en tercer lugar, los motivos son por cuestiones de salud. Pero eso no es todo. También los ámbitos en donde se da la discriminación en nuestro país. En primer lugar, uno de los ámbitos es el empleo, los lugares de trabajo. En segundo lugar, otro de los ámbitos donde se da la discriminación en nuestro país tiene que ver con la educación, los colegios, las universidades. Y en último lugar, otro de los lugares es Internet. Y si hablamos de Internet, tenemos que hablar de mensajería instantánea, tenemos que hablar de redes sociales. Y sobre este tema está puesta la lupa porque los menores de edad pasan muchísimo tiempo frente a los dispositivos electrónicos. Sobre todos estos temas, nosotros dialogamos con el director de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación del INADI. Vamos a ver la nota. En general los argentinos son discriminatorios por la falta de muchas veces de conocimiento de que existe una ley de actos discriminatorios dictada por el Congreso de la Nación que establece que no se puede de ninguna manera menoscabar el ejercicio de los plenos derechos de los ciudadanos por ningún pretexto, ningún motivo dice la ley desde hace tantos años, ningún pretexto decimos nosotros. El ámbito en el cual, o el motivo por el cual aparece más discriminación es la discapacidad. Ese es el motivo por el cual más se discrimina según todas nuestras estadísticas. Y el ámbito en el que más se discrimina es en el empleo. Aparece la identidad de género, aparece la diversidad sexual, aparece el racismo, aparece la xenofobia, aparece muchas veces cuestiones vinculadas a la salud. Tenemos también mucho de eso. Siendo en realidad la Argentina una sociedad que no es en general esencialmente discriminatoria. Y a nivel regional, ¿cómo estaría posicionada la Argentina en cuanto a discriminación? Somos un referente en materia de política pública, en materia de antidiscriminación, somos un referente en materia de diversidad sexual, somos un referente en materia de identidad de género. Humanidad, creyendo tener autoridad moral para quitarla en base a la apariencia, al miedo, la inseguridad, para usar la fuerza. En este infierno mundano donde proyectamos nuestras frustraciones en hermanos sin decoro. Y la muerte impone el modo a lo bobo en nombre del progreso, el oro. Como colonos godos pintando después de blanca tesa a un Cristo que fue moro. Tras explotar al africano, manos de algarrobo, cuando el Golfo Pérsico árabe con orgullo construyó lo que Europa y su ejército y asume el suyo. Técnicas y estilos que el invasor ha conseguido de hindúes, astrónomos, filósofos y sabios chinos, del Tigris el Nilo o el Magreb, el Sahel. Nos cambian la historia y bien lo sabe Enrique Dussel. Y solo intento descolonizar mi pensamiento de razas que arrasan pueblos por mero enriquecimiento desde sus cimientos, en nombre de la fe y los genes, dividiendo para reinar mientras te entretienen. Y tenemos que seguir hablando sobre los temas de discriminación. En nuestro país se organizaron jornadas en el Senado de la Nación y allí expusieron especialistas no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica. Recién te hablaba acerca de lo que ocurría en Internet y también sobre la exposición, el contacto de los menores de edad que pasan tanto tiempo frente a los dispositivos electrónicos, frente al celular, a la tablet, a la computadora, en los juegos de Internet, que así también se da la mensajería donde se contactan con extraños. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con el rol del adulto? ¿Cómo se hace para monitorear de alguna manera, para controlar de alguna manera el tiempo y el contacto que tengan los menores de edad con otras personas a través de Internet? Sobre todos estos temas nos hablaba la directora del Observatorio de Derechos Humanos y senadora nacional mandato cumplido, Norma Morandini. No es la naturaleza del ser humano, sino es la historia del ser humano. Como el ser humano, es decir, las mayores tragedias que ha tenido en el siglo pasado, ya sea el Holocausto o en el caso de los argentinos la dictadura militar, es sobre esa base, es decir, de la crueldad de lo que los seres humanos somos capaces de hacernos, que está en nuestra historia reciente, en la dictadura y en la historia de la humanidad, con el Holocausto, se nos ha puesto la urgencia y la necesidad de que tenemos que trabajar con una legislación y con principios morales que tengan validez universal para que el ser humano en su historia no se vuelva a extraviar, ¿no? Uno podría preguntarse si los pueblos originarios están discriminados por indígenas o están discriminados por pobreza.
Entonces ahí el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos, pero también de ir sacando los obstáculos que impiden que ejercitemos todos, que tengamos los mismos derechos. Después está el tema de Internet, que es otro tema que hay que debatir, porque es una expresión democrática que hay que tener mucho cuidado de aceptar inclusive aquellas expresiones que nos ofendan, siempre y cuando no inciten al odio, ¿no? Continuamos hablando sobre discriminación. También en esta jornada estuvieron presentes referentes, los máximos referentes en cuanto a la discriminación del país de Colombia, porque la discriminación no solamente se da en nuestro país, también se da en todo el mundo, por supuesto, en todo el continente y también puntualmente en muchos países de Latinoamérica. Según el sondeo de una consultora, hay 465 denuncias de corrupción al colectivo LGBT. Ahora vamos a escuchar las palabras del director distrital de participación de Bogotá, Colombia. Nosotros tenemos la ventaja de vivir en un país que tiene todo un despliegue de distintas razas, de distintas etnias. En Colombia tenemos obviamente lo indígena, lo afro de manera muy fuerte y de otras regiones, y realmente parte del gran ejercicio es aprender justamente a construir desde la diferencia, desde la diversidad. Si bien hay normativas, hay sentencias que han hecho que haya avances bastante importantes, siempre será fundamental seguir trabajando con la ciudadanía, porque aún persisten actos racistas, actos de discriminación que tenemos justamente que lograr que no se vuelvan actos diferentes a simples excepciones, que sea una sociedad cada vez más constructora de paz, que es el proceso histórico en el que estamos, entendiendo que eso se hace respetando la diferencia y la diversidad. Y justo ahora que estamos además en el tema de la migración venezolana, va a ser fundamental entender que la discriminación y la xenofobia no pueden hacer carrera en nuestras sociedades. Hemos tenido casos de discriminación en muchísimos aspectos. En el tema de diversidad sexual hay varios casos icónicos. Hace poco incluso hubo uno de una pareja homosexual que se estaba besando en un centro comercial y hubo un rechazo no por el centro comercial sino por algunas personas, que terminó generando afortunadamente una posterior besatón como una reacción en contra de esa discriminación. Hay discriminación racial, casos de personas que por ser afro no pueden ingresar a bares en algunos escenarios, y hay en este momento desafortunadamente el inicio de algunos brotes de xenofobia con la población venezolana que está llegando. Y ahí veíamos lo que sucedía en Colombia, en país latinoamericano, y lo que viene pasando también en Latinoamérica, Argentina, en todo el continente y en todo el mundo. Pero ahora nos tenemos que ir a una breve pausa en resumen parlamentario. No te vayas, quédate ahí, porque cuando volvamos te vamos a seguir contando lo que sucede con la entrega de los premios Sarmiento. Ya venimos.
Y como te decía al inicio del programa, vamos a seguir hablando sobre lo último que sucedió en cuanto a la entrega de los premios Sarmiento, que es la máxima distinción de honor que entrega el Senado de la Nación a figuras que trabajan en pos de la sociedad, para mejorar la sociedad argentina, y también se ha entregado a nivel internacional. En este caso, tenemos que hablar de figuras como Ricardo Romero. El Senado distinguió a Ricardo Romero, pero ¿quién es Ricardo Romero? Seguramente lo recordarán cuando se los cuente, porque es un reconocido músico, trompetista y esposo de la ya fallecida Estela Raval, también reconocida artista de la Argentina, que integró en su momento el conjunto de los 5 Latinos. También el Senado distinguió a la conocida conductora de televisión Lidia Pinky Satraño, también diputada a mandato cumplido, y en esta nota vamos a ver ahora a Romero, que nos contaba sobre sus épocas doradas al lado de Estela Raval y el grupo de los 5 Latinos, y también vamos a ver a Satraño, quien recordaba la figura de Sarmiento. Este acontecimiento para mí es muy importante porque estoy vigente todavía, tengo un programa de televisión que tiene vigencia, tengo, como dice, sí, trabajo de esto, no tuve que cambiar de ramo, seguí en la misma tesitura. Entonces es muy larga la película para determinar determinada cosa. Entonces determinadas cosas, todavía entra acá gente de acá mismo y dice que mi programa tiene una connotación muy linda. Y no va a tocar la trompeta, no, hace 45 años que no toco la trompeta, me abandonó antes. Entonces no tengo un detalle solo, sino tengo una vida entera. Con la música tengo todas las connotaciones distintas. Voy a hacer un programa que tiene vigencia, a un horario que es complicado, estoy dentro de la música, no hago nada más que música y presento pasado, presente y futuro en el mismo momento. Ricardo, ¿cuál cree que hubiera sido la palabra de Estela hoy? Tuvimos una relación de siempre respetuosa entre nosotros. No mezclábamos nuestra profesión, entonces empezamos a hablar de qué tenemos que hablar, del numerito vivo, del año 55, me casé la noche de Reyes, la noche que me casaba, el general Perón inauguraba la Quinta de Olivos, entonces siempre fuimos historia de turno. Nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos que irnos del país, nunca vencernos, porque no nos embanderamos jamás, siempre respetamos investidura y siempre la profesión diciendo Argentina por todos lados. No había celos en ese tiempo porque nosotros estábamos siempre juntos. Viajábamos juntos, trabajábamos juntos y íbamos a casa juntos. Entonces no había separación. Yo no tenía que dejar mi casa, ni irse de gira sola. Nunca nos separamos en 35 años, nunca. ¿Qué significa este premio para usted? La gente no se imagina lo que significa. Que me den a mí algo que trae en su interior a Sarmiento, que para mí ha sido tan importante Sarmiento, y he pensado también por qué no ha sido más importante para todos. Lo llevo conmigo en la cabeza. A Sarmiento hay que llevarlo en la cabeza y en el corazón. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Y ahí veíamos a la histórica, conocidísima conductora de televisión Lidia Pinky Satraño hablando de cuando venía el color a la televisión argentina. Bueno, una de las tantas cuestiones, ¿no? Y el Senado
continuó entregando los premios Sarmiento. En esta oportunidad vamos a hablar también de otro reconocido periodista histórico de la Casa Rosada, periodista del diario Crónica. Estamos hablando de Roberto Di Sandro, que cumplió 71 años como acreditado en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y durante todo este tiempo vio pasar diferentes gobiernos, estuvo con distintos expresidentes de la Nación, habló sobre anécdotas, habla acerca de lo que significa cubrir gobiernos antidemocráticos, gobiernos democráticos. Estuvo, por ejemplo, presenció el Pacto de Olivos. Después vamos a hablar de eso también, porque del Pacto de Olivos al año siguiente fue la reforma de la Constitución que te hablé al principio. Se cumplen 25 años ahora de la reforma del 94. Todos estos hechos y sucesos estuvo presente Di Sandro en la Casa Rosada y el Senado decidió otorgarle la máxima distinción de honor. Vamos a ver la nota. 71 años en Casa de Gobierno, mucho. Creo que ha pasado todos los límites habidos y por haber. De cualquier manera, si tendría que nacer, haría lo mismo. Volvería donde estoy. Me encanta. Sigo firme y en vigencia en el periodismo, a pesar de los 87 años que tengo. Y las generaciones fueron cambiando. Los primeros, allí hubo gente, periodistas, que después pasaron a los diarios a ejercer importantes cargos. Maestros de maestros, Luis Club, Mario Gavilán, Sila Almonací, Osvaldo Piñero, el Negro Pacheco, me acuerdo de tantos. Yo entré allí el 29 de octubre de 1947, era Perón presidente, y vino Perón un día a la sala de periodistas vestido de camisa y pantalón, y nos sentamos a las 10:30 de la mañana y se hizo la primera conferencia de prensa. Yo era un pibe, que por supuesto esperaba que los mayores me dijeran lo que tenía que hacer. Y ahí arrancó mi vida. Sigue mi vida ahí. Los cambios son fantásticos, porque los cambios son de generación en generación. Son rápidos y sobre eso, ¿quiénes están? La tecnología. Antes escribíamos, agarrábamos un librito, escribíamos un papelito. Ahora la tecnología supera todo lo previsto, pero seguimos. Y además, no solo aprendemos, seguimos aprendiendo, porque los chicos también enseñan. ¿Siente que la democracia definitivamente está en buenas manos? Sí, evidentemente, después en el 83 llegó Raúl Ricardo Alfonsín y entró la democracia definitivamente, que nunca más se va a ir. Nunca más se va a ir. Aunque haya dificultades, aunque hay dificultades como las que hay hoy, sin duda, que pesan sobre la gente y le impactan a la gente. Pero llegamos a la libertad de expresión, podemos hablar, y con Alfonsín y con esa iniciación comenzamos sin duda lo que debíamos. La libertad y la democracia se pusieron de pie en la República Argentina. ¡Viva la libertad! Y ahí escuchábamos las palabras de Roberto Di Sandro, reconocido periodista del diario Crónica, histórico en la Casa de Gobierno, en la Sala de Periodistas, y contaba también sobre el cambio tecnológico, que antes los periodistas escribían con las máquinas de escribir, las famosas Olivetti. ¿Qué periodista mayor de 50 años no tiene una Olivetti incluso en su casa? Bueno, muchos aquí, e incluso en las salas de periodistas, deben tener. Y tenemos que seguir hablando de la entrega de los premios Sarmiento. En esta oportunidad, el impulsor fue el senador nacional, ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, integrante de la Alianza Cambiemos, quien otorgó la máxima distinción de honor que entrega la Cámara Alta al profesor de Kenia por su trabajo en favor de la cultura y de la educación. Vamos a ver la nota. La distinción Sarmiento, más que nada, tiene que ser una distinción, desde mi punto de vista, para reconocer a aquellos que enseñan, a aquellos que educan, que dan ejemplo. Y me parecía que aprovechar la venida de Peter Tabichi, el hermano Peter Tabichi, que acaba de ganar el premio 2019 al mejor maestro del mundo, era una forma también de reconocer, como digo, a la profesión, que creo que debe ser más reconocida, y también a la educación como herramienta de solución para los problemas que tenemos, como decía el mismo Sarmiento. Trabaja en una zona bastante rural de Kenia, en el norte, y con estudiantes que tienen muchas limitaciones, pero con gracias al trabajo que él hace, con una enorme capacidad de desarrollo y con una mirada muy integral, ¿no? Él cruza los caminos de su espiritualidad, su religión, de su
mirada franciscana de la vida con la educación, ¿no? Para tratar de construir una mejor sociedad. Yo creo que hay un enorme amor por la profesión en la Argentina. Creo que como sociedad tenemos que hacer más para reconocerlos, para acompañarlos, para sentirnos y sentir y que sientan ellos que la valoración de la educación es todo lo que tiene que ser, ¿no? Todos educamos, todos damos ejemplo. Cuando es bueno y cuando es malo. Entonces, trabajar juntos para acompañar el proyecto educativo, el proceso educativo es muy importante. Bueno, y tenemos que seguir hablando sobre la entrega de la máxima distinción de honor que entrega la Cámara Alta a personalidades que trabajan en favor de la sociedad. Estamos hablando del Premio Sarmiento y en este caso también fue homenajeado el embajador de Japón por su aporte a las relaciones bilaterales entre Argentina y Japón. Vamos a ver la nota. El embajador va a partir, ya ha terminado su mandato como embajador en la Argentina y bueno, yo le tengo un gran aprecio y estoy muy contenta que hagan este acto acá en el Senado y espero que tenga mucha suerte a donde le toque ahora ir. Estoy muy feliz y honrado porque realmente esta distinción o premio, eso no para mí, sino para la comunidad japonesa o para el gobierno japonés, porque realmente estos durante 4 años que trabajé aquí en Argentina, han tenido realmente una época de oro, que siempre yo llamo, porque han tenido varias visitas importantes de nuestro primer ministro, de ministros, y también señor presidente Macri, y también ministro de Argentina fue a Japón. Por eso, por ejemplo, en cuanto a economía, nuestra inversión aumentó dramáticamente, porque antes cada año nada más $100 millones que podíamos invertir, pero durante estos 4 años ya invertimos $2.3 mil millones. No solo esas cosas de números, sino amistad entre dos pueblos, gracias a la comunidad japonesa que ha sido siempre puente. Año pasado celebramos 120 aniversario de relaciones diplomáticas, podíamos hacer más de 400 eventos. Eso todo gracias a la comunidad japonesa, que ha sido siempre indispensable puente para dos pueblos. Me encantan todas las culturas argentinas, sobre todo para los japoneses, tango siempre es un favorito, porque realmente yo creo que después de Argentina, el país donde baila más tango es Japón. Creo que eso es más importante, pero deporte como fútbol, el señor Messi es muy famosísimo y para mí también me encanta ver fútbol, pero en realidad me gusta tenis. Por eso me encanta ver el señor Del Potro o el señor Schwartzman y otros jugadores. Así que para mí estar aquí y pasear en esta ciudad tan linda, tan bella, que tiene mucho parque y verde, y así que para mí estos años que estuve aquí, estoy muy feliz, realmente agradezco y yo voy a seguir trabajando, pero realmente hemos tenido muy buenas relaciones y podíamos avanzar más y ojalá esta relación siga más otros 100 años. Y ahí veíamos el premio Sarmiento que le entregó el Senado de la Nación al embajador de Japón y nos comentaba, ¿no?, sobre los deportes trascendentes en la Argentina, el fútbol, el tenis, en segundo lugar, por supuesto, y también sobre los parques, el verde que tiene la Argentina, ¿no?, porque aún no estamos tan contaminados como otras partes del mundo, como otras potencias extranjeras. Una particularidad, le faltó hablar del mate, del asado y también, ¿por qué no?, del sushi, pero yo no sé si cambiamos el asado por el sushi. Bueno, cuestiones que cada uno sabrá en su intimidad. Te contamos en este bloque todo lo que vino sucediendo en el Senado sobre la entrega de los premios Sarmiento. Ahora tenemos que ir a otra breve pausa, no te vayas, porque en el próximo bloque te vamos a contar temas de salud y también qué ocurrió en las jornadas sobre los 25 años que se cumplen sobre la última reforma de la Constitución Nacional. Ya venimos.
Y como te hablaba antes, bienvenidos en segundo lugar, bienvenidos al tercer bloque de resumen parlamentario. Como te dije antes, te vamos a hablar sobre la reforma de la Constitución Nacional, la última reforma que fue en el año 1994. Repasemos un poco. En 1993 fue el Pacto de Olivos entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. En ese entonces, entre los expresidentes y actual senador nacional, Carlos Menem, y Raúl Ricardo Alfonsín, fallecido expresidente de la Nación. Al año siguiente, en 1994, uno de los puntos más importantes de ese acuerdo había sido la reforma de la Constitución Nacional del 94. Allí se introdujeron importantísimos cambios. Uno de ellos fue la creación del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que es el organismo encargado de la selección y de la remoción de los magistrados. También los tratados y las convenciones internacionales que tienen rango constitucional y también el sistema presidencialista. Pero sobre todos estos temas se realizó una jornada en el Senado y nosotros pudimos dialogar con el abogado constitucionalista Daniel Sapsay. Yo creo que la Argentina tiene una deuda pendiente en materia de sistema de gobierno, que es la atenuación de su presidencialismo, en donde realmente el presidente toma un rol que poco a poco va desequilibrando la separación de poderes. Lo que se necesita es determinadas correcciones en los comportamientos para que esto no suceda. Yo no creo que sirva tanto la modificación de las normas, nuestra Constitución está muy bien trabajada, hay que cumplirla. Yo he sido muy crítico de un Consejo de la Magistratura en el cual hay mayoría absoluta del sector político. Esto no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque el sector político después opera en la conclusión de la designación y el acuerdo del Senado. Y seguimos hablando sobre las jornadas que se realizaron en el Senado sobre la última reforma de la Constitución Nacional del 94. Como te decía recién, fueron incorporados numerosos cambios en esa oportunidad. No solamente el Consejo de la Magistratura, que hablábamos recién, también qué pasó con las convenciones internacionales, por ejemplo, es otro tema importantísimo, porque a partir de esa reforma otorgan rango constitucional. Estamos hablando de los derechos de los niños, estamos hablando de los tratados internacionales sobre derechos humanos y así numerosas convenciones y tratados a nivel internacional. Pero sobre todos estos temas nosotros también dialogamos con otro jurista presente en la jornada, él es Pablo Manili. Estos 11 instrumentos internacionales, más los 3 que después se agregaron por leyes del Congreso, han traído una verdadera revolución en nuestro sistema jurídico porque renovaron, modernizaron, ayornaron todas las ramas del derecho. Hoy en día ninguna rama del derecho, ni el derecho civil, ni el derecho penal, ni el derecho laboral, está ajeno a los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos. Estamos muy bien con esta Constitución, lo que necesitamos es que se cumpla. Lo que necesitamos es que se dicten las leyes que falta dictar. Por ejemplo, la ley sobre la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 10 años que no tenemos Defensor del Pueblo. Por ejemplo, habría que modificar también la ley de control de los decretos de necesidad y urgencia para que el control que ejerce el Congreso sea más vehemente y no sea tan permisiva el dictado
de decretos de necesidad y urgencia. En definitiva, me parece que lo que falta no es cambiar la Constitución, sino cumplirla. Y escuchábamos entonces la palabra del jurista, ¿no? Hablando sobre si es necesario o no una nueva reforma de la Constitución. Hay algunos especialistas que indican que sí, porque la sociedad fue cambiando en estos últimos 25 años, como así también cambió desde el momento que fue creada la Constitución Nacional en 1863 hasta que fue reformada en 1994. Estos últimos 25 años también tenemos que hablar sobre la incorporación de la tecnología, que es un antes y un después, porque es la revolución, la tercera revolución, como le llaman muchos. Y esto también trae aparejado la reforma en muchas normas, leyes y códigos que tienen muchos países. Y vamos a seguir hablando de este tema porque en el marco de estas jornadas que se realizaron en el Senado estuvieron presentes numerosos juristas, especialistas en Derecho Constitucional y en este caso nosotros hablamos también con Hernán Gulco, doctor en Derecho, que habló sobre la selección de los jueces, que es una de las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura, que fue introducido en esa última reforma de la Constitución del año 94. Yo diría que quizás no hay que hacer una reforma, sino que hay que tratar de modificar los aspectos que más ineficientes son de la Constitución actual. Me parece que antes de ponerse a hacer grandes planes de reforma constitucional, es mejor tratar de ver cómo se pueden reformar sin modificaciones constitucionales, con simples modificaciones legales, los peores aspectos que tiene el funcionamiento de la reforma del 94. Por ejemplo, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, ese es un serio problema, porque la ley en realidad le da al Poder Ejecutivo demasiadas facultades en ese ámbito, es medio ambigua la ley en ese punto. Después la forma de selección de los jueces, los concursos de los jueces, que no deberían, quizás sería bueno que fueran orales y públicos para evitar suspicacias respecto de candidatos que han sido favorecidos indebidamente. Todo eso no requiere grandes reformas, pero sí voluntad política de llevarlos a cabo. Continuamos hablando en el marco de estas jornadas sobre los 25 años que se cumplen de la última reforma de la Constitución Nacional. Te hablaba recién de la selección de jueces, de la creación del Consejo de la Magistratura y hay que hablar también acerca de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, y también qué sucede con el sistema presidencialista y el control de los poderes, de los tres poderes del Estado, sobre que se cumpla, en algunos casos sí, otros no, la Constitución Nacional. Sobre todos estos temas nosotros hablamos con Hugo Prieto, quien fue constituyente en la última reforma del 94. Nosotros debiéramos pensar, más allá de su viabilidad inmediata, en reconsiderar la propia arquitectura institucional de nuestra Constitución. Es decir, este sistema de división de poderes rígidos, que es fácilmente bloqueado a través precisamente del mecanismo del DNU. Es decir, que es rígido en los papeles, en la realidad no es, pero hacemos como que en realidad es así. Y un sistema fundado en el control recíproco de los poderes, que hacemos como si fuera así, pero que en realidad no existen controles recíprocos consustanciados, ameritan volver a considerar si este esquema presidencialista es el mejor. El rol del Poder Judicial, que a lo mejor no era una cuestión en crisis en el 94, hoy creo que es una cuestión en crisis y que hace que en términos institucionales al menos volvamos a considerar la posibilidad de volver a reformar la Constitución. Y ahí lo escuchábamos a Hugo Prieto, quien fue constituyente en la última reforma de la Constitución en el año 1994 y también es diputado mandato cumplido, representante por la provincia del Neuquén. Bueno, ahora tenemos que ir a una breve pausa, pero no te vayas, quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a contarte todo lo que vino trabajando el Senado de la Nación en materia de salud. Ya venimos.
Cuarto bloque de resumen parlamentario, y te decía antes también que teníamos para comentarte proyectos sobre salud que fueron avanzando en los últimos plenarios de las comisiones del Senado. En este caso puntualmente en una reunión conjunta que se realizó por parte de la Comisión de Salud y de Presupuesto, avanzó un proyecto que fue impulsado acerca de la vasectomía. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de vasectomía? Es un método quirúrgico anticonceptivo que se practica en los varones, pero hay una cuestión cultural, si se quiere, porque surge la pregunta de por qué siempre, la mayoría de las veces, los métodos anticonceptivos, tanto orales también como prácticas quirúrgicas, son practicados en las mujeres. Sobre todos estos temas nos hablaba la senadora nacional y representante por la provincia de Chubut, Nancy González. Nosotros estamos pidiendo una campaña de concientización sobre lo que es la vasectomía. Hay una ley, que es la 26.130 del año 2006, donde la vasectomía se debe realizar en los hospitales públicos de manera gratuita. Si bien en estos 2 últimos años se han incrementado los casos de vasectomía, seguimos teniendo totalmente diferencia con lo que son los casos de ligadura de trompa. Cuando hay 14.000 casos de ligadura de trompa, tenemos 169 casos de vasectomía. Entonces nosotros lo que queremos es estas campañas de concientización en los hospitales, en los sanatorios, en las escuelas a los adolescentes, para que se tenga conocimiento de lo que es la vasectomía, para que tengan conocimiento que si se la realizan y luego se arrepintieron o formaron otra nueva familia, pueden retroceder, pueden volver a reproducir los hombres. Y no solamente que sea la mujer la que en la familia o en una pareja utilice el método anticonceptivo. Estamos acostumbrados a la que tome la pastilla anticonceptiva sea la mujer, a la que se ligue las trompas sea la mujer. No estamos acostumbrados a que el hombre también se puede cuidar, también puede cuidarse él y también puede cuidar a la mujer que tiene al lado, con un método sumamente sencillo, que es mucho más sencillo y menos perjudicial que una mujer tome pastillas anticonceptivas. Entonces creo que todavía culturalmente no están preparados los hombres para decir yo puedo aportar a esta planificación familiar. Y tenemos que seguir hablando sobre temas de salud que avanzan en el Senado, porque también en este plenario de las comisiones de salud y de presupuesto avanzaron otras propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con la maternidad segura. Y
¿A qué nos referimos cuando hablamos de maternidad segura? Es a la reducción de la mortalidad en las madres y también en los prenatales. Sobre todos estos temas y además sobre otro proyecto que tiene que ver con resistencia microbiana, nos hablaba el representante por la provincia de Jujuy, Mario Fía. El de maternidad segura y centrada en la familia. Es un proyecto que ya viene de hace tiempo en danzas en el Senado y que lo había presentado originalmente en el 2014 en la Cámara de Diputados. Un proyecto que no tan solo va a tender a ayudar a la merma en la morbimortalidad materna y neonatal, con lo cual se ponen en práctica las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que son fundamentales para poner en valor y pensar justamente en esta reducción de las muertes, como bien decía, materna y la muerte neonatal. Así que la verdad que estamos muy contentos de que hoy la podamos haber tratado. Y así también el otro proyecto que ya estaba solamente en la Comisión de Salud, que era el de resistencia antimicrobiana, hacer un análisis exhaustivo de lo que hoy representan los antibióticos, antimicrobianos en general, antimicóticos y antiparasitarios, que el abuso y el mal uso generan cierta resistencia en el tiempo, y eso hace de que pierdan la eficacia y por supuesto aumentar los costos en lo que hace a la producción y por supuesto al beneficio en lo que hace a la salud humana. Esto es tanto para la salud humana como también animal. Bueno, y en este último bloque de resumen parlamentario tenemos que cambiar de tema. Es otro tema que también viene dando vueltas y hace muchísimo tiempo. Pero vamos a repasar un poco lo que fue sucediendo con medios. Primero fue solicitado por el Poder Ejecutivo de la Nación la ley corta de medios. Eso fue aprobado por parte del Senado. Fue girado a la Cámara de Diputados, donde todavía continúa a la espera de ser tratado y de avanzar en la Comisión de Medios de la Cámara Baja. Pero además había otra propuesta de avanzar con una ley de contenidos a nivel audiovisual. En el Senado se realizaron diversas jornadas, charlas, debates. Sobre todo este tema fue abordado y profundizado por la Comisión de Medios que preside el representante de la provincia del Chubut, Alfredo Luenzo, aquí en el Senado de la Nación, y tiene que ver con incorporar un porcentaje en la pantalla de las plataformas streaming, que puede ser Netflix, Amazon y todas las plataformas que conocemos, un porcentaje de la producción nacional. Este es el eje principal, el espíritu del proyecto de la ley de contenidos en materia audiovisual. Lo que se pretende y a lo que se aspira es hacerlo digamos, en este sentido, imitar o copiar, si se quiere, al país de Brasil, que tienen un 30% de incorporación de producción nacional brasilera en las plataformas de streaming. En Argentina se pretende hacer lo mismo, pero esto continúa en debate y no se sabe lo que va a suceder, pero según lo manifestaba y lo decía el senador Luenzo, se espera que avance de cara al segundo semestre de la agenda parlamentaria de lo que queda del 2019. Pero sobre este tema nosotros estuvimos con el legislador y dialogamos sobre la ley de contenidos audiovisual. Vamos a ver lo que decía. Creo que la realidad nos demanda que tenemos que avanzar con una cuota de pantalla, con la obligatoriedad particularmente de las TIC o de las OTT, para que también aquellos que generan contenidos audiovisuales tengan una cuota, digamos, de producción nacional. No solamente porque esto digamos, el mundo lo ve de esta manera, sino fundamentalmente por lo que yo decía, porque estamos colocando al país en una situación de emergencia cultural, donde vamos desdibujando lo que es la construcción de identidad a partir de las obligaciones que tendrían que tener los cableoperadores, los generadores de OTT, de cualquiera de las plataformas de las que hemos mencionado en el día de hoy, de la televisión abierta, lo que nosotros estamos buscando de poder recuperar una identidad que hoy en los medios aparece totalmente desdibujada y vemos cómo nos invaden contenidos con realizaciones en el exterior. Cualquiera hoy habla de una novela turca, ya no habla de una novela, digamos,
digamos, que habla de nuestra idiosincrasia, sino nos estamos en definitiva casi familiarizando con la cultura turca, porque también es esto, ficción no solamente una novela, sino también es un aporte a la cultura. Y está bárbaro, pero creo que hacemos con lo nuestro, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando también hablamos de ficción, que no es solamente una ficción. Y seguimos hablando acerca de la ley de contenidos en materia audiovisual, que se espera que siga y avance en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, aunque va a faltar que le otorgue la sanción correspondiente la Cámara de Diputados, que todavía tiene que tratar y abordar la ley corta que tiene que ver con las telecomunicaciones. Bueno, y se sigue hablando de este tema, porque cuando hablamos de plataformas streaming, cuando hablamos de Netflix, de Amazon, tenemos que hablar de redes, de internet, y qué está ocurriendo con este tema. Sobre puntualmente el tema de internet, opina el representante de la Cámara Argentina de Internet. Vamos a ver lo que decía en esta nota. Tratemos a Internet bajo modelos regulatorios de otro tipo de servicios, como puede ser la televisión abierta o la televisión por cable o incluso la radio AM o FM, porque son modelos que respondían a uso de recursos escasos como el espectro radioeléctrico o por ejemplo a monopolios estatales o monopolios para la prestación, ¿no? De todas maneras entendemos que faltaría seguir debatiendo ese tipo de propuestas, porque uno cuando piensa por ahí piensa en grandes marcas o grandes compañías, pero también tiene que considerar que en Internet existen también actores locales y emprendedores que habría que ver si pueden cumplir con ese tipo de regulaciones, ¿no? Y cambiando ahora un poquito de tema, la localidad del Dorado de la provincia de Misiones cumplió 100 años y el Senado decidió distinguirlas con el máximo diploma de honor que se entrega, que es el premio Domingo Faustino Sarmiento. Esta distinción fue impulsada por el senador nacional y representante de la provincia de Misiones, Humberto Schiavoni, quien le entregó el premio Sarmiento a los descendientes y fundadores de la localidad del Dorado de Misiones. La ciudad del Dorado es la tercera ciudad de la provincia y es la capital de una zona maderera y foresto industrial muy importante en nuestra provincia. Le estamos entregando esta distinción a 5 descendientes de familias fundadoras de la ciudad del Dorado, y esto reviste realmente una gran importancia para nosotros. La mayoría de las ciudades de Misiones fueron fundadas por inmigrantes que vinieron de Europa, en su mayoría de Europa del Este, y eso le ha dado la particular característica a nuestra provincia, de ser un crisol de razas. Es un honor poder venir acá a Buenos Aires desde El Dorado, son 1200 kilómetros, es lejos, y que nos honren, en realidad honran al señor Schwelm, que fue un visionario, y honren a nuestros abuelos y a nuestros padres con esto. Yo siento que a ellos lo están honrando, porque ellos fueron los que llegaron en 1924, llegaron a Buenos Aires, 26 a El Dorado, y ahí había que hacer todo. Bueno, y ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con la agenda parlamentaria, porque además de haber una agenda parlamentaria donde se van instalando temas en general, pasa en el Senado de la Nación, también ocurre lo mismo en el caso de la Cámara de Diputados. Las cámaras van trabajando durante todo el año en proyectos que a su vez solicita el Poder Ejecutivo. Lo hace el mismo presidente de la Nación cuando deja inauguradas las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa todos los 1 de marzo. Pero además de esa agenda donde deben abocarse y trabajar los legisladores, también cada legislador trabaja en otros ámbitos que tienen que ver con sus provincias, que tienen que ver también con proyectos que van trabajando. A eso se le llama la agenda que tiene cada legislador, cada senador en este caso. Y sobre todo esto estuvimos dialogando con la senadora nacional y representante de la provincia de San Luis, Eugenia Catalfamo. Con el equipo que tenemos acá en el Senado de la Nación hemos presentado varios proyectos que tienen que ver con esto, con la ampliación de derechos. Uno tiene que ver con la paridad de género y la igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres. Otro que la verdad que considero muy importante es uno que tiene que ver con la jubilación mínima para amas de casa y también con lo que tiene que ver con el cupo trans, porque creo que son necesarios todos este tipo de proyectos para poder ampliarnos, para poder tener aún mayor conciencia respecto de los problemas de las mujeres en nuestra sociedad.
los temas de agenda parlamentaria, porque si hubo un sector que trabajó muchísimo en el Senado de la Nación fue la banca de la mujer en el Senado. Por ejemplo, ahora en las próximas elecciones vas a poder votar según la paridad de género, va a estar incluida la mujer y también en el mismo nivel que el hombre en las listas para votar como candidatos a legisladores, candidatos a diputados, candidatos a senadores. Recordemos que en estas próximas elecciones se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y también un tercio de la Cámara de Senadores. Además de ser elecciones presidenciales, se van a elegir candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación por los distintos, ¿no? Compiten los distintos partidos políticos en la contienda electoral. Y toda esta agenda también es vista por la banca de la mujer en el Senado, donde sigue de cerca toda la temática de género. Y el tema de la paridad de género se puede decir que es un triunfo del trabajo que vienen realizando las senadoras integrantes de la banca de la mujer de la Cámara Alta. Bueno, nosotros tenemos que irnos despidiendo, no sin antes dar el reconocimiento que tuvo el programa Recinto Abierto, que es conducido por nuestra compañera, colega Sofía Pica, que además el programa se ve también por la televisión pública todos los sábados. Bueno, ¿cuál es la novedad? Que Recinto Abierto fue ternado por los premios TAL a Mejor Contenido de Televisión Legislativa. Es en reconocimiento y promoción de la excelencia y calidad en la producción y contenido que hacen a las televisoras públicas. Así que también el agradecimiento que le hacemos aquí desde todo el staff, el equipo de Senado TV, a nuestra compañera Sofía Pica y también al programa Recinto Abierto, que va a competir, porque fue ternado, con otros programas que fueron ternados en el mismo rubro. Así que va a estar muy interesante. Esto va a ser, el jueves 8 de agosto. Y ese día van a poder visualizar junto con los otros programas que fueron ternados, a ver si se les entrega el premio a este gran programa que hace nuestra compañera, colega Sofía Pica con Recinto Abierto, un gran trabajo que hace también todo el equipo que está de producción también, que está detrás de Recinto Abierto, trabajando con las entrevistas, con un programa que abarca distintos ámbitos que tiene que ver con ámbitos de la sociedad, temas de género, temas de la salud. Es un programa muy, pero muy interesante y ahora fue ternado y esperemos que Sofía se vuelva con el premio. Le mandamos un gran saludo desde aquí, desde Resumen Parlamentario. Y como te decía antes, nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado ahí del otro lado. Me despido y como siempre, Resumen Parlamentario todos los miércoles de 12 a 13 horas del mediodía en vivo por Senado TV desde el recinto del Senado de la Nación. Nos podés ver por canales 90, Cablevisión, 15 o 20, Telecentro Digital, también por internet, Senado Argentina. Te dejo, nos despedimos, como siempre, nos vemos el miércoles que viene. Te dejo la programación de Senado TV.